todos, aquí les traigo el video de semejanza, en este caso que está en la página 82 y 83. Iniciamos. Dice así: observa las imágenes y responde. El inciso A dice: compara las figuras, ¿son iguales? ¿En qué se diferencian? Argumenta tu respuesta. Ok, para ello vamos a medir. Vamos a medir este lado y sabemos que mide 6 aproximadamente. Algo importante que tienes que hacer es, recuerda que aquí esta regla es virtual o digital, por lo tanto, no es la misma medida que la de tu libro. Si tú lo mides en tu libro, probablemente tengas una medida o más pequeña o más grande, ¿ok? Toma todo eso en cuenta. Así que bueno, voy a medir ahora aquí y me da 6 centímetros aproximado, ¿ok? Que es lo que ya se supone. Miden lo mismo. Ahora, ¿qué más tengo que verificar? Pues los ángulos. Puedo ver aquí que este ángulo es de 90 grados y puedo medir este otro que también sé que puede medir los 90 grados. Entonces aquí ya sé que dice, ¿son iguales? La primera pregunta, sí, coma. ¿En qué son diferentes? En nada. Sus lados miden lo mismo y sus ángulos igual. ¿Ok? Ahora el inciso B dice, ¿cómo son las figuras anaranjadas entre sí? Iguales, semejantes o diferentes. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo. Medimos y aproximadamente 7.5. Mido la más pequeña y 4.1 centímetros aproximadamente. Mido los ángulos y sé que este va a medir 90 y que este va a medir también 90. ¿Ok? Entonces podemos observar que dice, son iguales, semejantes o diferentes, pues en este caso son semejantes. ¿Cuándo son las figuras semejantes? Cuando son iguales, o sea, similares, quiere decir que los ángulos siempre van a medir lo mismo, pero las medidas, ¿sí? Serán proporcionales. ¿A qué me refiero con proporcionales? Un ejemplo, que si aquí midiera 8 y acá mide 4, pues se redujo a la mitad. Pero los ángulos nunca van a cambiar, siempre serán iguales, ¿ok? Entonces se van a quedar siempre así. Entonces a eso se refiere con que son semejantes, ya que los lados son diferentes, pero sus ángulos siguen igual, ¿ok? Ahora en esta otra figura dice, escribe en qué son semejantes y en qué son diferentes las figuras de la izquierda. Si consideras necesario, mídelas. Vamos a medirlas. ¿Ok? Para ello, pues medimos esta zona de aquí y recordemos aproximadamente 6.5. Esta es la parte que le corresponde y es aproximadamente 6.5. Mido esta zona, me da 5. Con esta de aquí me va a dar 5 también. ¿Ok? Mido otra más que puede ser pues esta de aquí que corresponde a la que está aquí abajo y me dará 3.2. Y así puedo seguir midiendo todas. Ya me di cuenta o se pueden dar cuenta que las medidas van a ser iguales de acuerdo al lado que le corresponda. Ahora, ojo, otra forma de colocar que son iguales son colocando rayitas. Así, vean, una rayita como esta significa que acá debo de colocar una rayita igual a esta. O sea, solo una rayita. Si quiero identificar a otro, pongo ya no una rayita, sino 2 rayitas y lo coloco al otro lado que le corresponda. Aquí es algo importante y muy abusados, ¿ok? Vean, esta doble rayita se colocó aquí en donde no hay, pues, no hay nada, ¿no? Porque no se vayan a equivocar en colocarla en este lado. Entonces la coloqué aquí también, ¿sí? Puede estar uno equivocado si tomamos esta de aquí, pues este va a corresponder al que está aquí, ¿ok? Entonces, bueno, una tercera rayita pues va a llevar 3 de esta forma, ¿ok? Entonces aquí llevará 3 rayitas y de esta manera nosotros podemos observar que esos lados son iguales. O sea, este es igual a este de 2 es igual al de 2 y el de 3 con el de 3 son iguales. Y así podemos seguir colocando más. Ahora, como podemos observar, todos los lados son iguales. Entonces, si las figuras son iguales, también los ángulos todos serán iguales. ¿Ok? Porque pues prácticamente es la misma figura. De esta manera nosotros podemos decir que si es cual es semejante, aproximadamente igual a, este es un igual, y congruente. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? Pues en este caso nosotros aquí, congruente
ya habíamos puesto semejante, pero no es semejante. Ojo con eso. Son congruentes, ¿sí? Congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, ¿ok? Así que abusados con esa parte, por lo tanto le colocamos el símbolo de que estas dos figuras son congruentes, es decir, son iguales, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí recuerden que este se fue hacia acá, pero cambió a congruentes, ¿ok? Entonces, bueno, D. Analiza la imagen y responde. Dice, ¿y qué figuras identificas? Abusados aquí. Esta es, o este es un triángulo, ¿ok? Y el pequeño, pues también es un triángulo. Entonces, aquí hay dos triángulos. ¿Qué figuras identificas? Dos triángulos, ¿ok? 2i. ¿Cómo son los triángulos entre sí? Semejantes, semejantes. ¿Por qué son semejantes? Recordemos, porque uno está más grande y otro más pequeño, pero son similares, o sea que tienen medidas diferentes. Y puedes acomodar las medidas o hacemos lo siguiente. ¿Qué características conservan? Entonces podemos medir los ángulos y sabemos que si este ángulo mide 90, este que le corresponde también medirá 90. Vean, esto es lo que se va a conservar. Si yo quiero medir el de aquí, pues lo mido. Sé que este va a medir 45, ¿ok? Aproximado. Y si ese mide 45, pues este va a medir, perdón, 45. Lo mismo, si este mide 45, el de arriba debe de medir 45 porque también podemos recordar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe de dar siempre 180. Eso puede asegurar tu respuesta también. Y así que pues este vale 45 también. Por lo tanto, los ángulos son iguales, ¿ok? Entonces todos sus ángulos son iguales en ambas figuras, le puedes poner o en ambos triángulos. 4i. ¿Qué características son distintas? Pues en este caso ya podemos ver que son sus lados. Si midiéramos todos sus lados, yo solo voy a medir dos en este caso. Si este mide 16 y este pues afortunadamente mide 8, pues sería la mitad. Entonces todas las medidas serían diferentes, pero a la mitad, ¿ok? Proporcionales del original o del triángulo grande. Por lo tanto, todos sus lados son proporcionales, ¿ok? O sea, sus medidas son distintas, ¿sí? ¿Ok? Yo espero que se entienda bien. Semejanza en geometría, ¿ok? Dice, observen las imágenes. De manera individual, con tu transportador, midan los ángulos de cada figura y midan los lados con su regla. En este caso, pues nosotros decimos, bueno, ok, vamos a medir un poquito. Entonces tomamos nuestro transportador o empanada, que yo le digo a veces, entonces medimos. Vean, desde el 0 y llega hasta el 120. Este es un hexágono. Entonces, si este mide 120, como es un hexágono, todos sus ángulos aquí interiores, ¿sí? Van a medir lo mismo. Estos de aquí se llaman ángulos interiores, ¿ok? Porque los ángulos centrales están por acá. Entonces, este va a medir 120, 120, 120, todos 120. Si medimos los de aquí, podemos observar que también este apunta al 120. Por lo tanto, este ángulo medirá 120. Y si este mide 120, todos miden 120. O sea, no importa que la imagen esté mucho más pequeña, ¿ok? O sea, seguirá midiendo lo mismo. Los ángulos, claro, los ángulos, ¿ok? Ahora nos pregunta aquí, en su caso, el A. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de las figuras de la figura más grande? Pues sabemos que mide 120, ¿ok? Entonces, ya que tenemos la medida, en este caso, ¿cuánto miden los ángulos interiores de la figura más pequeña? Pues ya sabemos que también es 120, ¿ok? Entonces, ya ahí es mucho más rápido. Escriban las medidas de los lados en cada figura. Ahora vamos a agarrar y medir. Primero medimos. Si este mide 5.5, pues todos van a medir 5.5, que es una gran ventaja. Por lo tanto, ahora medimos los otros y si mide 2.75, pues la ponemos a todos también.
¿Qué significa? Que probablemente este mida la mitad, o sea, de la mitad del tamaño del original o del grande. Dice, escriban las medidas de los lados. ¿Cómo son entre sí las medidas de los lados? Son proporcionales, ya que las medidas del hexágono chico miden la mitad del hexágono grande, o sea, las medidas, obviamente, el tamaño, pues, ¿ok? Entonces, todo bien hasta aquí, parece. Y llegamos a esta parte final que tampoco es tan complicada, pero luego pues mis alumnos por ahí tienen dudas, entonces es importante aclarar todo esto. Dice, midan los lados, ojo, midan los lados y los ángulos interiores de cada figura. Sustituyan el valor que corresponde a cada variable y obtengan el resultado. De hecho, es lo mismo que se hizo en la otra figura extraña, esa que estaba girada. Si se dieron cuenta, medí todo, pero menos los ángulos. Aquí ya tenemos que medir todo y los ángulos también. No vamos a medir todos, pero vamos a hacer algunos. Ojo, iniciamos con los ángulos. Vean, aquí este que va en este caso del 80, pues supongamos que acá está el 0, entonces va a llegar aquí está el 90, 100, 105, ¿ok? Puedes medir al revés, hay algunos transportadores que tienen la doble medida de ambos lados, entonces ahí te ayudarás mejor. Así que este ángulo, ¿sí? Mide 105 grados, ¿ok? Por lo tanto, mido el mismo ángulo, pero de la figura pequeña. Aquí lo coloco y puedo ver que va hacia el mismo lugar y también mediría 105 grados. ¿Ok? Eso significa que todos los otros medirán lo mismo. Entonces, para ponerle medida de los mismos, entonces usamos las rayitas. Si acá pongo una rayita, pues acá pongo una rayita. Si acá mido dos rayitas o pongo dos rayitas, acá pongo dos rayitas. Y así sucesivamente. O ustedes mídanlos y ponen los números. ¿Ok? También es esa es otra opción. Ahora, porque acá nos dice, midan, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, vamos a medir a quiénes para el primero, a la A minúscula y a la A mayúscula. Atentos. Entonces, coloco aquí mi regla en donde está la A minúscula y logro ver que mide 2.6 para mí aproximadamente. Recuerda que tu regla real, ¿sí? Puede darte una medida o más pequeña o más grande. Abusado con eso, ¿ok? Entonces pongo el 2.6 aquí y la rayita del sobre para escribir el valor de A o la medida de A. Entonces mido A y me dice que mide 5.2. Para mí, repito, aproximadamente. Entonces pongo en la parte de abajo el 5.2 y divido. 2.6 entre 5.2 me va a dar 0.5, o sea, la mitad. 0.5 sabemos que es un medio, ¿ok? Y así puedo medir el valor de C, que me da 2.7 y lo pongo en la parte de arriba, que se llama numerador. Y luego mido la C mayúscula, que me da 5.4, que lo pongo en la parte de abajo, que se llama denominador. Entonces divido 2.7 entre 5.4 me da igual 0.5. De manera que aquí, pues, si nos pregunta el inciso A, ¿cómo son los cocientes? O sea, ¿cómo son las respuestas? Recuerden que cociente es lo mismo que el resultado de la división. Entonces, ¿cómo son? Todos son iguales los cocientes. ¿Cuánto nos va a dar? 0.5, 0.5, 0.5. Todos van a dar lo mismo. Tú solo averigua las medidas, o sea, mídelas. ¿Qué representa ese resultado? La constante de proporcionalidad es 0.5, que es igual a un medio. ¿Qué significa? Sí, en ese caso significa que pues la figura está reducida a la mitad, ¿ok? Ya aquí en un momentito se va a colocar. Dice, ¿cómo son las medidas de los ángulos? Son iguales en ambas figuras. Y aquí colocamos el significado que les había dicho. La constante de proporcionalidad es 0.5, que es igual a un medio. Significa que la figura pequeña mide la mitad del tamaño de la grande. O sea, esta figura es la mitad, no es la mitad, sino que es la mitad del tamaño original, ¿sí? De la figura. Entonces, pues, no creo que sea tan complicado. Pues, espero haberles ayudado. Así que nos vemos. Hasta la próxima.